Universidad de Deusto y en técnica empresarial por la Escuela Superior de Técnica Empresarial en San Sebastián. Los años lo pones, pero ahí no lo va a leer. Posgrados en INSEAD. Ese es París, ¿no? Fontenebleau. Esto sí, del 75. Y Harvard del 79 y 80. Responsabilidades directivas desde 1970 en las áreas de finanza, marketing, dirección general en Xerox, Sperry, Data General, Digital Equipment y Bull en España, Reino Unido, Brasil, Italia, América Hispana, para resumir, Estados Unidos y Portugal. Miembro del Instituto de Estudio de la Democracia de la Universidad de San Pablo, CEU. Ensayista, novelista y editor. Nos hablará de la crisis de la Unión Europea. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a compartir, más que nada, compartir experiencias comunes y sentimientos compartidos, valga la redundancia, ¿no? Porque la Unión Europea, que comenzó de una forma bastante esperanzada, se nos ha convertido en la génesis de un problema, en mi opinión, bastante grave. Yo no sé si saben ustedes, lo menciono en el escrito que traigo aquí, que desde la perspectiva de generación de patentes y registros de propiedad intelectual, la Unión Europea está por detrás de Corea del Sur. Corea del Sur tiene 50 millones de habitantes. Nosotros, con Inglaterra, que es el dato al que esto se refiere, teníamos 500 millones de habitantes. Eso da una idea, no tanto del presente, que todavía es boyante, porque Europa es la zona de mejor nivel de vida del mundo, el promedio, pero ya marca de inicio un declive bastante gordo. Yo creo que no hay nadie desde hace al menos 30 años que preconice para la Unión Europea una mejoría en su standing global relevante. Todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, los libros recientes de Eduardo Grier, por ejemplo, sobre la debacle de Occidente, o de Manuel Todd, el francés, sobre la misma cuestión, pues todos apuntan en ese sentido, ¿no? Una especie de cansancio, de inutilidad, poco análisis sobre las causas, que es algo que yo sí intenté hacer en este paper que he traído, son 17, 18 páginas, dependiendo del tipo de letra, pero que fundamentalmente voy a ir leyendo por encima para compartir. Luego les haré llegar a través de Máximo, les haré llegar el texto para que les quede y si les gusta para que lo repartan. Pero como les decía, Europa es en este momento el espacio más amplio de lo que se llama, mal llamado en mi opinión, el estado de bienestar. El estado de bienestar es una traducción muy mala del término inglés welfare state, y welfare state tiene una connotación muy negativa en los países de habla inglesa. Si tú estás on welfare, tú eres un cara dura que vives en cuenta del resto. Eso Europa lo ha traducido como bienestar, pero en realidad welfare state quiere decir estado asistencial. O sea que aquí se ha modificado a propósito, como tantas veces, traditore, ¿no? que decís vosotros, que sois los grandes exégetas de la humanidad. Pero bueno, como decía, no hay nadie que en los últimos 30 años preconice una mejoría sustancial de la Unión Europea en prácticamente nada, y sin embargo la realidad es que estamos avanzando en no libertad y estamos en pleno declive en esa cuestión. Y la llegada de von der Leyen pues es un evento brutal. Yo no sé si se acuerdan ustedes, hace 3 o 4 años de la oficina de von der Leyen salió una notita poco antes de Navidades sugiriendo que no enviásemos postales de Navidad cristianas. Yo tengo un recuerdo vívido porque me impactó tanto que le escribí a la cara dura y dije, ¿tú de qué vas? Ya no volvieron a decir nada, por lo menos, ¿no? Pero por recordar cómo fueron las cosas que hemos olvidado, tenemos que hablar de los primeros pasos. Pero primero hay que decir una cosa, lo que nos pasa en Europa es culpa nuestra.
Es culpa nuestra porque no hemos demostrado, por lo menos desde el siglo XIX, no hemos demostrado el menor atisbo de racionalidad, ni de sensatez, ni de buen sentido cívico. Hemos albergado guerras criminales, hemos dado origen a guerras brutales. Ahora mismo en lo de Ucrania, que estamos otros intentando que haya un acercamiento y una paz, estamos histéricos procurando que haya guerra. Yo no sé qué clase de gente estamos eligiendo para gobernar. Cogemos lo peor, lo peor. Y esto es un fenómeno, yo creo que es una patología europea. Nos ha pasado a lo largo del siglo XX y me temo que nos va a seguir pasando a lo largo del siglo XXI. Y hasta ahora no he hablado de Pedro Sánchez, ni pienso hablar de Pedro Sánchez. Pero bueno, en la Unión Europea sus primeros pasos comienzan con la CECA. Esto lo arranca una organización norteamericana después de la guerra que se llamaba la Oficina de los Servicios Estratégicos, la OSS, que deja de existir y da lugar a la CIA a seguir en el año 47, que es cuando arrancan los primeros pasitos de la UE. Se tomaron antes 2 años, lo recordarán ustedes, pero aquí ya todos cumplimos años, 2 años de reflexión sobre la cuestión Morgenthau. Que no estaba claro que iba a haber un plan para Europa, y a lo mejor lo que procedía era hacer que Alemania nunca más volviese a levantar cabeza y se convirtiese en un erial industrial. Eso se dieron cuenta, lo corrigieron. El organismo de la CECA, que es lo primero que crean, nace para fusionar, para coordinar políticas en respecto al carbón y el acero. Eso lo recordamos todos porque lo hemos estudiado todos, pero lo que yo no recordaba, y lo he visto al leer algún libro, es que también nace para subsidiar a la izquierda no comunista, para controlar los sindicatos de Francia y de Italia, para que no cayeran en manos del PCI, del Partido Comunista Francés, y que estaban controlados a su vez por la Federación Soviética de Sindicatos Mundiales, ¿no? Y tercero, para financiar movimientos culturales e intelectuales alrededor de la revista Encounter, que era una especie legítima, a mi modo de ver, de batalla cultural a la que la izquierda estaba llevando, derivado del trabajo de otro italiano glorioso, Antonio Gramsci, que lo tuvieron en la cárcel, pero incluso desde la cárcel dio muchísimo que hablar a partir del año 46-47. Una vez recordados nuestros orígenes, me gustaría hablar de 2 problemas importantes que tenemos en Europa y en España, y que si no se resuelven, el futuro de la Unión Europea seguirá la senda que los anteriores autores, Ollier y Todd, preconizan para una debacle, por decirlo en términos desastrosos, ¿no? De modo muy resumido, se trata en primer lugar de nuestra dependencia geopolítica, que a mí no me parece mal, porque tenemos una inmensa deuda histórica con los Estados Unidos. De alguna forma ha conseguido que no se hagan absolutas imbecilidades entre nosotros, que es la historia de nuestro siglo XX, ¿no? Y la siguiente cuestión, que ya he tocado brevemente antes de comenzar a hablar, es la pérdida de nivel tecnológico que tenemos, que no es un dato, es algo que nos debería hacer reflexionar muy profundamente, porque no es normal que 500 millones de habitantes que pasan por ser de los más educados del mundo y donde se ha hecho, de hecho, hasta los años 50, toda la ciencia mundial se hacía en Europa, y de repente esto se ha convertido en un erial científico. Bueno, esto solo se puede explicar por una situación de colonización total, donde el talento se va de una forma o de otra, ¿no? Ese es otro de los problemas que tenemos. Bueno, vaya por delante que a lo largo del siglo XX, y ya lo decía antes, pero aquí lo digo con palabras más pensadas, a lo largo del siglo XX Europa ha dado sobradas muestras de pésima racionalidad y muy malos instintos básicos, me he referido a ello, que son los pecados colectivos que nos han traído nuestro actual predicamento. En estas circunstancias es necesario ser conscientes de que la Unión Europea no es una entidad soberana, ni lo somos nosotros, ni es la Unión una entidad soberana. De hecho, yo no sé quién elige a von der Leyen, pero los que la eligen tampoco deben de saber muy bien quién la elige. Alguien por encima de ellos, por supuesto. Vivimos un momento histórico en un engaño colectivo, como avestruces. Bueno, no pensamos en eso y bueno, lo dejamos pasar.
Adicionalmente, la ciudadanía observa con preocupación el inmenso nivel de poder nacional que se ha transferido ya a la Unión Europea. Y el resultado de esta transferencia ya se puede prever que no nos garantiza una buena singladura en prácticamente ningún aspecto. No quiero entrar en la política agrícola porque la desconozco, me parece que eso de momento sí funciona, pero sí se comienza a vislumbrar el naufragio de un proyecto que en algún momento era ilusionante. Hay una pequeña muestra, hay muchísimas muestras en detalle, pero una de ellas acaba de pasar mientras estaba escribiendo esta charla y tiene que ver con que la señora von der Leyen, que va a salir mucho en la charla, ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a 5 países, España y Portugal entre ellos, yo no sé si Italia también, porque según ella carecemos de organismos para controlar nuestras redes sociales y censurar sus contenidos. Esto es una demanda formalmente presentada contra 5 miembros de la Unión Europea porque no nos hemos preparado para hacer de Big Brother. Estamos locos. Y nadie ha dicho nada en la prensa europea. Nadie se ha querido enterar. Bueno, hace unos días Trump se ha cargado el USAID, este fondo que tenían, con el cual se financiaron, entre otras cosas, el golpe de Maidan en 2014. Pero, curiosamente, había unos cientos de millones de dólares que salían todos los años para unos miles de medios occidentales y unos miles de periodistas, y eso se ha cancelado. Y este es un hecho muy interesante, porque si ustedes escuchan y oyen las radios por la mañana y los periódicos, se nota que han dejado de circular el dinero americano, pero enseguida ha salido von der Leyen a decir: no os preocupéis que lo voy a repartir yo. Y no sé, otra cosa que nació por ahí. Pero bueno, del mismo modo, hoy vemos una Unión Europea centralizadora y con una, a mí me parece que muy estudiada y muy minuciosa vocación totalitaria. No debe sorprendernos porque querencias personales de los poderes políticos aparte, es el resultado esperable de la estructura creada, y de hecho habló de ello el cibernético Stafford Beer en 1975, un nombre muy curioso porque era de izquierdas pero era un especialista en sistemas, y en el año 75 escribió un libro que tuvo fama durante un par de años, se llamaba Plataforma para el Cambio, no sé si está traducido en español, pero que decía básicamente que los objetivos del diseñador de un sistema se deducen de los resultados que el sistema produce. Esto es para recordarlo y pensarlo con frecuencia. Es decir, ¿qué resultados tiene el sistema? Eso nunca es fruto de un error, es fruto del diseño. Por lo menos a nivel de los diseños de los países. Tampoco hay otra ley de sistemas, me van a perdonar, pero parte de mi vida ha transcurrido en el mundo de la informática y los sistemas de información, pero que hay una ley que se llama la ley de Ashby, que es muy complicada. Ashby fue un neurólogo de los años 50 que junto a Wiener y al anterior citado, a Stafford Beer, pues establecen prácticamente todas las leyes que eligen el mundo de los sistemas. La ley de Ashby es una de ellas, no voy a entrar en el detalle, pero tiene varios corolarios. Y uno de ellos es que toda estructura de control se convierte en un órgano de reducción de libertades de los elementos del sistema, cualesquiera que estos sean, personas, animales, flores, pájaros, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hace para garantizar su propia existencia como controlador. Hasta tal punto que la muerte de muchos sistemas se debe al sobrecrecimiento de la estructura de control, porque el control es carísimo, como sabemos todos los que tenemos familias e hijos, etcétera, etcétera. Si los quieres controlar cada minuto del día, no tienes dinero en el mundo para pagarte los controles. Entonces el control consume una parte muy importante de la producción total del sistema, y hay un punto de no retorno que es cuando tus necesidades de control exceden el 50% de lo que tú produces. Puedes llegar a entrar en rendimientos negativos por tu ansia de control, ¿no? Esa es una de las cuestiones importantes. El caso es que hoy, casi mediados del año 25, estamos en el 4º año de la guerra de Ucrania y hemos entrado en ella, otra ironía, apoyando a los herederos de un criminal nazi. Si ustedes miran la biografía de Stepan Banderas,
es para asustarse lo que este hombre hizo. Bueno, pues este hombre tiene, en la parte occidental de Ucrania, tiene estatuas hoy día, pero lo curioso es que Europa, después de lo que hemos pasado, está a partir un piñón con él. Hace pocos meses, el presidente Trump comienza la segunda legislatura, revisando el sistema global de aranceles que ha llevado a gran parte de las compañías a revisar las decisiones tomadas a lo largo de los últimos 50 años en qué país produzca y no pueden hacerlo. O sea, se ha creado un entorno de inestabilidad que realmente yo creo que va a mostrar a Trump como lo que realmente no es. Es decir, él no es un hombre de Estado, es un hombre que se ha arruinado, un especulador que se ha arruinado varias veces a la vida, que ha tenido 14 años un programa de televisión en California que fue un éxito. Es un hombre de una gran valía, probablemente muy inteligente, un gran comunicador público, pero no es un hombre estable en sus capacidades de gestión. Y esto probablemente, esta biografía se manifestará también en su historia al frente de Estados Unidos. Alemania, a su vez, por las sanciones a Rusia, languidece. No sé si lo están viendo ustedes, yo creo que llevan ya 2 trimestres de crecimiento negativo, pero lo más importante yo creo que no es esto, sino lo que está pasando por debajo. Yo al preparar este trabajo me entero de que los BMWs ya no se hacen en Alemania, se hacen en Estados Unidos. Y nosotros los importamos desde Estados Unidos, lo cual es completamente racional. Porque si resulta que a mí fabricar algo en mi país y me cuesta muchísimo más que fabricarlo donde está mi principal cliente, me voy a fabricarlo en mi principal cliente. No voy a estar pagando... Bueno, cualquier producto que nosotros compremos en España, yo hice el cálculo hace bastantes años ya, porque el IVA estaba al 16%, cualquier producto que compremos, dentro del PVP hay un contenido mínimo con el IVA al 16% del 65% de fiscalidad. Cuando incorporas todos los impuestos que pagamos a lo largo de nuestro proceso, seguridades sociales, IVAs, todo lo que quieras pagar, el 65% con el IVA el 16%, hoy está el 21% en España y no es de los más altos de Europa. Luego el contenido fiscal, el soporte de la estructura estatal, si algo nos garantiza es que esto no es insostenible. Pues bueno. Total, que cuando arranca la guerra de Ucrania, Javier Solana, el 7 de marzo del 22, nos dice en una de sus conferencias en Madrid que las sanciones a Rusia nos van a costar a nosotros, a cada ciudadano europeo, 3 veces más que a los ciudadanos rusos. Esto no le ha importado a ninguno de nuestros dirigentes, pero nos está costando por lo menos eso. Solana tiene la virtud de que cumple con el sistema y al mismo tiempo dice lo que piensa. En fin. He dicho antes, ya he dicho que gran parte de la industria alemana se va trasladando muy discretamente a los Estados Unidos. Y Alemania no puede mantener su competitividad por razones varias, a las que se suman la compra de energía cara a Estados Unidos hoy, con la destrucción del Nord Stream. Por si esto fuera poco, se ve operando centrales de carbón, porque han cerrado por voluntad propia las centrales nucleares, y han tomado los alemanes, esto es un tema también que nos afecta a todos, han tomado un conjunto de decisiones, ninguna de ellas se puede explicar por un proceso racional decisorio. Son todo decisiones políticas emocionales o de conveniencia política del momento. Nuestro apagón se ha producido por esa misma razón. Aquí, los que nos están gobernando han dejado de tomar decisiones racionales positivas para el conjunto. No estoy hablando ni de España, el conjunto de ellos están haciéndolo así. El resto de Europa, bajo una comisión centralizadora, continúa incrementando, incluso de modo escandalosamente subrepticio, una fiscalidad que ya es de lejos la mayor del mundo. La idea de que toda fiscalía es un coste, ya lo hemos comentado esto, no entra en la cabeza de nuestros políticos. Ellos creen que la fiscalía es algo que puedes hacer y que no tiene consecuencias, salvo que tú puedes pagar algo a corto plazo. Pues no,
tiene consecuencias en nuestra capacidad productiva y en nuestra capacidad de competir. A su vez, la señora von der Leyen nos explica que tendremos que pagar nosotros la reconstrucción de Ucrania. Mientras Trump y Putin se están lavando las manos, están intentando llegar ellos a un acuerdo por su cuenta. De nuevo, Europa, por no plantarse a tiempo, se ve cosechando los frutos amargos de las guerras. La élite gobernante, en esta ocasión más papista que el propio imperio, nos moviliza para una guerra innecesaria, evidenciando su incapacidad para la diplomacia, y está ausente la diplomacia en todo lo que está haciendo Europa hasta el momento. Yo conozco personalmente a Borrell, fue cliente mío muchos años. Yo no le podía reconocer en su papel de Mr. Pesk. Les parecía un histérico queriendo agredir a Putin constantemente. Yo no sé qué le dieron, pero es que ahora ponen a esta mema de Estonia y caja no sé cuánto, ¿no? Caja Calas, 3/4 de lo mismo, y aparte le tapan un chanchullo que tiene de 300.000 euros en Estonia, o sea, otra chanchullera. No, es que no tenemos gente tampoco, no sé qué ha pasado. La injerencia en todos los ámbitos es ominosa. Desde prohibir esta misma semana que los ayuntamientos paguen los... Esto ha venido de la oficina de von der Leyen, lo habrán llegado, se lo habrá dicho su ayuntamiento, si están en Villalba, en Galapagar o en Torrelodones, ha llegado una carta al ayuntamiento que desde ahora las basuras que ellos pagaban 2/3 partes las tenemos que pagar todas nosotros. Es una forma indirecta de que nos estén subiendo la fiscalidad porque el IBI no nos lo han bajado, que es de donde salían las basuras, y ahora nos van a cobrar. En mi caso concreto, en mi casa, pagaba 100 euros de basuras al año y 1.300 de IBI. Bueno, el IBI no me lo han tocado, me lo subirán como siempre, y los 100 euros se me han convertido en 360 euros. Bueno, pues esto es lo que está haciendo esta gente. Y luego hablan del Titanic, que se hundía mientras tocaba las puertas. Pero bueno, lo que quiero decir es que sea esto, sea la inteligencia artificial, de la cual no tienen ni la menor idea. Por cierto, la inteligencia artificial tiene más de 50 años. Cuando yo empezaba mi carrera, ya estaba el Forrester dando clase de esto. Si esto comenzó cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando el desembarco de Normandía lo comenzaron a preparar los americanos, Eisenhower tuvo que recurrir a sistemas de inteligencia artificial con la computación que había en la época para poder manejar la logística que tenían. Eso fue el gran momento explosivo. Pues ahora lo descubren, la inteligencia. ¿Y qué es lo primero que hacen? Poner normas. Normas para los desarrolladores. No puedes entrar en los valores de este, en los derechos de este. Santo Dios, en fin, no sé. Recuerdan que prohibieron las bolsas, que los supermercados nos dieran bolsas de basura y que prácticamente nos obligaron a comprar bombillas LED a punto de pistola a los chinos, que no fue un acto recaudatorio. Las bombillas que costaban 35 céntimos pasaron a costar 8 o 9 euros. Mire el IVA al 21%, lo que supuso eso. Menudo apretón recaudatorio. Hace cerca de un año que la Comisión y el servil Parlamento Europeo, desconocedores de los desarrollos de inteligencia artificial, se pusieron a regularlos ante la curiosidad no exenta de risas por parte de esto. Lo he visto yo gráficamente en una reunión que hay un vídeo por YouTube donde los americanos y los chinos se están riendo del europeo cuando habla. China, por cierto, toda la minería china lleva basándose en... No hay gente en las minas chinas, ni a cielo abierto ni las minas de carbón. Es todo inteligencia artificial. Y anda que le sobra gente a los chinos. Bueno, aquí hay que mencionar a un señor italiano de por qué esta gente hace esto. Pues Guglielmo Ferrero, que fue un brillante compatriota tuyo, que se exilió en la época de Mussolini con ayuda de... Se autoexilió, sí. Y escribió desde la Universidad de Ginebra, y escribió un libro que se llama Poder. Yo se lo recomiendo, el libro, se llama Poder, los genios invisibles de la ciudad. Hay ejemplares por las librerías. Y en este libro habla de un fenómeno que no solemos pensarlo acerca de lo que es el poder. El poder tiene siempre miedo a perderlo. Claro. Y la motivación del miedo es poderosísima.
Y muchas de las acciones que está tomando esta gente parecerían tomadas por subnormales profundos si no fuera porque tienen miedo, y desde la perspectiva del miedo son decisiones racionales. Esto a mí me llega gracias a Guillermo Ferrero, no lo desconocía anteriormente. Este es el panorama que tenemos por delante. En 30 años hemos pasado de ese liderazgo tecnológico a una patética situación europea. No hace falta ser un genio para ver que la Unión Europea, con nuestros costes fiscales, que tienes que repercutirlos todos en los salarios que pagas, si no tenemos un diferencial tecnológico, que ya no lo tenemos, ¿qué vamos a vender? Reservamos el de los antiguos patentes, que afortunadamente tardan 70 o 80 años en vencer. Pero lo que nos está produciendo hoy día, ya tenemos que comenzar a comprar a otros si queremos tenerlo, ¿no? En fin, la actual superioridad tecnológica china se ha logrado en los últimos 40 años, durante los cuales China se ha convertido en la fábrica del mundo. Y aquí el apunte que sí me gustaría hacer es la estrechísima relación que existe entre lo que es tener industria y generación de registros de propiedad intelectual. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y todos los que ustedes hayan trabajado en fábricas lo saben perfectamente. En una fábrica, si tienes un problema, tienes que aprender la forma de resolverlo en horas. En horas o como mucho en días o en semanas, porque si no pierdes el pedido, no le entregas al cliente el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una vez, estuve en el consejo de una fábrica de amortiguadores en Pamplona, una fábrica que llegó a hacer los amortiguadores de todo el Taunus norteamericano, 6 millones al año, la fábrica de amortiguadores más grande de Europa, después de Fisher & Sachs, o incluso más que Fisher & Sachs en algún momento. Bueno, los amortiguadores saben que en aquella época, estoy hablando de hace 20 y tantos años, transitaron desde un modelo de émbolo con aceite a inyectores de gas dentro del amortiguador, y entonces lo que necesita el vástago que circula por el tubo es un sellado muy fuerte en el momento del... Ese sellado se hacía con unas arandelas de acero que eran de esta forma: se bajaba la arandela, el vástago pasaba por el medio de la arandela y la arandela sellaba con efectividad. Y esa arandela en aquella empresa, en aquel momento, costaba 9 céntimos de peseta, 9 céntimos de peseta, porque era de acero sueco. Y entonces todos los proveedores nos exigían un 6% de reducción de costes para hacernos un pedido al año siguiente. Las montadoras de automóviles, y hay de ti como no lo hicieras. Entonces tuvimos que revisar los orígenes de todas las 200 piezas de cada amortiguador y ver si podíamos cambiar la arandela. Y la arandela tuvimos que estar probando, tuvimos que diseñar las máquinas para probar, tuvimos que hacer amortiguadores automáticos que estuvieron funcionando durante varias semanas para probar distintos tipos de acero. Los ingenieros de la fábrica lo hicieron, pero tuvieron que estar funcionando durante 3 semanas hasta caer pues 25 millones de golpes sobre un acero diferente que costaba 6 céntimos de peseta la arandela. O sea, este esfuerzo no lo tiene que hacer nadie que no fabrique. El conocimiento que eso le genera pues tampoco le sirve para nada, ni las patentes, ¿no? Pues eso es el efecto de la fabricación. Total, que los americanos se han dado cuenta y están intentando recuperar los procesos fabriles, mientras los liderazgos europeos se encuentran colgados de la brocha. Se encuentran colgados de la brocha porque resulta que son caros, la gente se puede ir a Estados Unidos o se puede ir a otros sitios, y no tenemos forma de reducir eso sin una revolución social monumental. Pues a ver cómo salimos adelante. En fin, quedábamos en que Estados Unidos está intentando forzar un proceso de reindustrialización. Yo estoy, vamos, creo que debemos de felicitarnos, porque, por ejemplo, el americano cuando tiene un problema, lo resuelve y hace por resolverlo. Nosotros no solemos hacer eso. Cuando tenemos un problema, primero nos pasamos pensando
Un año a ver si es un problema, segundo a ver de quién es la culpa y probablemente no lo abordamos nunca con la profundidad y la responsabilidad necesaria. Ahí tenemos mucho que aprender de otros. Y desde luego aquí nadie toca la fiscalidad como si la fiscalidad no tuviese efectos contables en todas las empresas. Si esto es un chiste y ahora de repente vienen estos monigotes que están en el gobierno y lo hacen, que sí, es patético. ¿De dónde ha salido esta gente? Esta gente es la que nos está llevando, esta y otra, porque cuando cambien no creen que va a ser muy diferente. Estamos disparando los tiros en el propio pie. Mientras tanto, los Estados Unidos están intentando restablecer su antigua potencia industrial, pero no por la potencia industrial, sino para recuperar lo que han perdido, que es la ventaja tecnológica. Es una apuesta difícil, pero es imperativa para ellos. Y no vemos que la cúpula europea actúe para proteger nuestra propia base industrial. Aquí les comentaba que tanto los BMW, esos 500.000 que se fabrican hoy en Estados Unidos, la mitad son para nosotros. No me sorprende. El 53% de nuestras compras de armamento provienen de Estados Unidos y el rearme que ahora se plantea, los famosos 800.000 millones de la von der Leyen, pues el 70% será para Estados Unidos. Y aquí no pasa nada. En fin, lo que parece clarísimo es que el modelo que nos ha traído hasta aquí no puede sobrevivir, es inviable. Sobra regulación, sobra control, sobran injerencias, falta libertad empresarial y cada vez es más evidente que ninguno de estos problemas se va a resolver desde Bruselas. La prueba del carácter real de estas estrategias es el enfermiz que se les ha ocurrido, el euro digital. Fíjate tú, el euro digital, y Francia ya ha anunciado que quiere en 4 años. Si es que es imbécil no me sorprende que la mujer le pegue una hostia. Es no calculó. Es que es indignante, joder. Parece que quiere echar la culpa al efectivo. Estás tonto, chaval. Bueno, ¿algún partido político ha dicho algo? Nadie ha dicho nada. Sí, ¿quién? En Italia no entra. Ah, en Italia no entra. Pues di lo más alto porque yo no me he enterado por ti, no por la prensa. Bueno, la prensa, el jornal sí lo ha comentado. No, la prensa española. Ah, bueno. Sale en Negocios TV, por ejemplo, en YouTube sí que sale esas cosas. Ah, pues pero la televisión, por supuesto que no. Hay, por tanto, sobradas razones para entender que la UE no solamente no gobierna para nuestro progreso en el concierto global, sino que, al contrario, garantiza que las naciones y las personas pierden autonomía al tiempo que cargan con el coste fiscal más alto del planeta y un declive tecnológico que ya nos sitúa a la cola del mundo desarrollado. Hay una cosa que sí me gustaría que repasáramos juntos. Si nosotros pensamos sobre los grandes movimientos estratégicos que ha hecho la Unión Europea en los últimos 25 años, yo he pensado un ratito en ello y les voy a contar lo que he visto que ha hecho con énfasis la Unión Europea, se ha centrado en ello. Lo primero que ha hecho es la implantación de las ideologías de género, desde los jardines de infancia y en todos los ámbitos vitales. Son las leyes del Parlamento Europeo de febrero del 2006 que están ya en todas las comunidades autónomas, desde la de Feijóo en Pontevedra, a la de la Ayuso en Madrid, a la de Cataluña. Todas tienen las ideologías de género montadas a la perfección en sus sistemas escolares. Imposición del CO2, lamento que no haya venido nuestro ilustre amigo José Ramón Fernández. La otra gran iniciativa estratégica de la Unión Europea ha sido nombrar al CO2 como elemento fundamental. O sea, han elegido un fraude científico para montar toda una estrategia de desindustrialización y un impuesto arbitrario que pasó de $4 por tonelada en el año 2012 a $100 por tonelada en el año 22. Por tonelada de CO2. Brutal. Ahora, desde que tu amigo el italiano Draghi ha hablado con von der Leyen, han bajado un poquito, está solo en 80. Implantación de políticas ambientales destructivas,
cuando no causa directa de catástrofes como la de Valencia. No nos quiten los rastrojos de los bordes de los ríos. ¿Has leído el artículo de hoy de José Ramón? No, no lo he visto. Sobre este tema. Lo voy a leer. Y 4, políticas de inmigración que atentan contra nuestra propia cultura y nuestros propios valores. Algo que ya es evidente en gran parte de Europa, donde hay muchas ciudades donde tú no puedes ni debes entrar si tienes los dedos de frente. Y esto lo está dirigiendo esta gente con todo el entusiasmo del mundo, por una cuestión que la explica un inglés. Se me ha olvidado en este momento su nombre, pero fue el que escribió, fue un historiador sintético. Analizó 23 o 24 civilizaciones, produce una obra magna que hay de Toynbee, Arnold Toynbee, efectivamente, muchas gracias. Arnold Toynbee lo dice, bueno, llega un momento en que los líderes de las civilizaciones fracasadas lo que hacen es sustituir a la propia población por una población más sumisa. Exactamente lo que está haciendo esta y 22 anteriores. En fin, ¿qué hacer? Yo no veo... Hay una cosa muy sencilla. Hay que reducir, como sea, la capacidad de que la Unión Europea afecte las legislaciones nacionales. La capacidad de influir en las legislaciones. Yo incluiría ahí la OMS, por ejemplo. El caso de la OMS, como Argentina y Estados Unidos parece que se han salido porque es otra fuente de tiranía mundial. Pues la OMS que no sirve para nada, vamos, para engañar a la gente y hacer negocio con las Big Pharma. Pues yo con esto, la breve charlita que tenía, la he terminado, no sé cuánto tiempo me ha llevado, pero media hora. Les haré llegar el texto y tú lo repartes a toda la gente y te agradezco mucho lo que estoy. Ramón, a un cierto punto, en la parte inicial, tú has dicho que has hecho la pregunta de cuál ha sido la causa de esta situación y no ha contestado. Bueno, porque no querías contestar, no era en el plan. No, y probablemente porque tampoco la sé conseguido. Si me permites, yo hago una interpretación. 1943, el islote de Ventotene, ya sabes, sí. El manifiesto de Ventotene. El jefe del manifiesto de Ventotene era un tal Spinelli, Attilio Spinelli, iscritto al Partito Comunista Italiano. Si tú te lees este manifiesto, 3 puntos resaltan sobre los demás. La educación tiene que ser del Estado. La familia, controlada por el Estado. Propiedad privada concedida solo en algunas situaciones especiales. En el marzo de 1945, este Spinelli, con otros, funda el Movimiento Federalista Europeo en París, en un convenio del mes de marzo, al cual participan, entre los demás, un tal Albert Camus, un tal George Orwell y un tal Emmanuel Mounier. El elemento dominante es la ideología... y mi profesor de Institución de Derecho Romano, Giorgio Lavira. El movimiento se basa sobre una visión indudablemente comunista del mundo. Bien. El movimiento federalista fracasa, Spinelli entra nell'elite politica italiana y luego europea, parlamentario europeo mucho tiempo y tal, y se hace íntimo amigo de un tal Aurelio Peccei. Esa es una pieza muy importante. Peccei era un manager del grupo Fiat, el que sustituyó Valletta, te suena, no? Cuando Valletta fu
bajo proceso porque había ayudado el fascismo, digamos, ¿no? Y recibe da Fiat, bueno, más bien que recibe, es él que propone a Fiat hacer un acuerdo con la Unión Soviética para construir Togliattigrad. Cosa que hacen. Sí, sí. Estamos hablando. ¿Construir La fábrica de Togliatti. La fábrica de Fiat en Rusia se Lada, se llamaba Lada. No, la fábrica de Fiat en Rusia se llamaba Togliatti. Ah, Togliatti. Que construyeron una ciudad ad hoc y este Pechey se hizo muy amigo de altos dirigentes de la Unión Soviética y la mantenida la relación. Pero en el 1968, y aquí las cosas se unen, en la espléndida villa de un tal John Rockefeller en Bellagio, se reúne el Pechey con Rockefeller para organizar ¿qué? El Club de Roma. El Club de Roma es la Agenda 2030 de 1968. Sí. Y hay una clarísima inyección de recursos financieros y capacidad de marketing y de planning de Estados Unidos junto a la ideología marxista. Esta mezcla, desde mi punto de vista, ha sido la que ha matado cualquier intento de Europa de independencia y de visión estratégica propia. Ha sido subordinada a estas ideas. Una es el globalismo de la Fundación Rockefeller. Bueno, si tú lees la página web de la Rockefeller Foundation, empieza a nombrar globalismo, bla, 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 siempre la palabra globalismo y una que es orden nuevo. Ojo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mientras pensamos que un tal Schuman, Adenauer, De Gasperi hayan sido los fundadores que han impulsado antes la SED, que es decir, la Comunidad Europea de Defensa, que nunca llegó a realizarse por la oposición de Francia. Ojo. Y luego la Comunidad Europea de Carbón y Acero y tal, y de ahí la Unión Europea. Pero la ideología base no era de estos. Estos eran católicos, católicos practicantes y con ideas, dice, hacerlo pasito a pasito. No, ha sido el movimiento de Ventotene que se ha difundido en toda la Unión Europea y ahí lo tenemos, cuando hablas de un secuestro constante de tus recursos económicos vía impuestos, esto no es el liberalismo, no es la doctrina social de la Iglesia, es la visión comunista de la historia. Mira, fíjate que cuando había terminado ya la charla y la he preparado un par de veces, iba a terminar con un párrafo parecido al tuyo, no tan detallado, diciendo que es que no pensásemos que el responsable de todo esto eran los Estados Unidos. No, cuando yo me refería al poder, me estaba refiriendo a alguien que está por encima de y distinto de, y que ha tenido una influencia puntual y muy importante a lo largo de la historia, incluso en la guerra en Rusia, cuando fue la guerra mundial. O sea, la cantidad de las botas del ejército ruso se hacían en Texas, las botas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha habido una gran ayuda norteamericana, como hubo una gran ayuda de norteamericanos, de multimillonarios norteamericanos, a la implantación del socialismo en... La revolución rusa estuvo financiada por... Una historia de la revolución rusa, la mano americana está allí clarísimamente. Está claro. Dentro de lo que es el ethos norteamericano, en las muy altas esferas,
es clarísimo que no sé por qué, pero hay una especie de sentimiento comunista o de apoyo. Claro. También una base en el Imperio Británico hubo un tal Mackinder que tenía un poco la idea de que el que dominaba, digamos, la isla mundial, que era sobre todo Eurasia, dominaría el mundo, entre otras cosas, por la cantidad de la superficie tan grande que tiene y las materias primas. Entonces, esa obsesión que tienen los ingleses... 4.500 millones de habitantes. Bueno, ahora... Bueno, Rusia está muy despoblada. China sí, China sí. India son China sí, pero yo creo que sobre todo los ingleses pensaban en más bien un poco en la zona más bien pero norte. Mackinder sí cita el dato de los 4.500 millones. ¿Y sabes quién lo trata mucho Mackinder? El que mencionó, Brzezinski. Brzezinski en el gran tablero habla mucho de él, que él fue un geógrafo inglés. Sí, Mackinder, de principios del siglo XX. Que habla de todo esto. Y el control, efectivamente, el gran problema de los anglos es que tener una cabeza de puente por los dos lados en el continente euroasiático. ¿No? Y luego, aparte, claro, Inglaterra ha sido siempre tan pequeña que de alguna forma ha dependido de un imperio que tenía que controlar aquí, allá y acullá. Y es un poco la han dado un poco los americanos. Yo creo que sí. Y es más, yo creo que un poco también en ese aspecto hay una total estrategia de alguna forma Inglaterra es como el portaaviones de Estados Unidos en Europa. En ese sentido, digamos que curiosamente que Gran Bretaña Reino Unido salió de la Unión Europea, pero sin embargo ahora se han reunido con ellos para el tema de la guerra de Ucrania. Es decir, que de alguna forma sigue siendo, yo creo, como un poco el delegado de los americanos, ¿no? En ese aspecto. La salida de Inglaterra. Yo remonto a mucho más antes. Vamos a ver. Ahora, estos son los últimos 80 años. Pero ponémonos en el 1799. Un von Friedrich, no me recuerdo todo el nombre, que es complicado, pero que se conoce universalmente como Novalis, un alemán, escribió, murió muy joven, murió a 29 años, pero escribió mucho, además de obra literaria típica del romanticismo alemán, pero escribió también ensayos de filosofía política. Y en uno de estos, Novalis era católico. Uno de estos, un fragmento, acaba diciendo más o menos, no son las palabras textuales, pero casi, dice, si Europa se desliga de Cristo, cuanto más se desligue de Cristo, más rápida será su ruina hasta desaparecer. A mí no me cabe duda. Eso, sin duda, es indudable. Esto no lo publicó, lo escribió en el 1799. El texto fue publicado después de mucha guerra por un amigo suyo que le sobrevivió, porque desde Goethe, masón, hasta toda la masonería alemana, que era muy fuerte en Prusia sobre todo, prohibieron la publicación de la obra filosófica política de Novalis. Bien. No tengo nada para poderlo afirmar rotundamente, pero me da mucho la sensación que Europa ha sido un campo de batalla donde la masonería fuerte ha jugado contra la idea cristiana de Europa. La destrucción del Imperio Austrohúngaro era una obsesión la que tenía Wilson, era la obsesión de acabar con el Imperio Austrohúngaro porque era católico. A mí me parece, vamos a ver, yo es que creo que la Unión Europea, vamos a ver, el Imperio Romano es la construcción más
fantástica en política que se ha hecho en la humanidad, el Imperio Romano, ¿verdad? Y eso ha dejado una huella en todos los europeos de nostalgia, recuperarlo, ¿verdad? Y en el año 800 Carlomagno intenta, pues es un nuevo intento de restaurarlo, y el César Carlos en 1530 en Bolonia de nuevo es coronado, y tenía la idea que lo rompe Lutero, porque rompe la unidad ideológica de Europa, y claro, entonces, bueno, el esfuerzo al que habéis aludido después de la Segunda Guerra Mundial de estos católicos. Bien, lo que pasa es que, o sea, que como idea la unión de Europa es muy buena, a mí es muy atractiva, y yo creo que es un pensamiento de nostalgia que arranca del Imperio Romano, porque aquello fue una cosa fantástica en la organización política de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que no es el momento, vamos a ver, al igual que un matrimonio no puede basarse exclusivamente en intereses económicos, Europa no puede, la Unión Europea no puede basarse exclusivamente en intereses económicos, si no hay un pensamiento, una concurrencia ideológica mínima en temas que son absolutamente cardinales. Y eso no existe, porque hoy en Europa, en Occidente, vemos cómo va creciendo, bueno, hasta el punto que se da el mismo fenómeno en la Iglesia Católica, la polarización, la división en dos sectores cada vez más separados entre ellos, ¿no? Y entonces, claro, si no existe una unión, una mínima comunidad en temas, bueno, pues, no sé, Benedicto XVI cuando hablaba de los temas que no se pueden tocar, ¿no? Pues la vida, la familia y el matrimonio, la libertad religiosa y la libertad de enseñanza, por ejemplo. Bueno, que alguno más que habría que poner, pero claro, si en esos temas tan fundamentales en Europa, ahora mismo, en la Unión Europea, no hay suficiente unidad, comunidad, coincidencia, querer construir una unidad, bueno, una comunidad, pues va al fracaso, porque efectivamente solamente es el interés de cada cual, intentando cada uno para su casa. Entonces, a mí me parece que como idea la Unión Europea es una cosa espléndida como proyecto. Lo que pasa es que hoy por hoy no es viable porque no existe esa comunidad ideológica mínima que la asegure. No es que no exista la unidad ideológica, es que los propios líderes de la Unión Europea han hecho todo lo posible por destruirla. Efectivamente, claro. Y esta conversación la tuvimos en una cena de asturianos con Margaritis, que fue un comisario de von der Leyen. Margaritis, ¿y por qué? Porque Margaritis está casado con una asturiana. Una asturiana. Estuvo 2 veces. Y una noche nos dice esto, nos habla un poco de la Unión Europea, de lo que están haciendo y tal. No hubo muchas preguntas, pero dije, bueno, lo que no estamos teniendo mucho éxito, dijo, fue en crear una identidad europea. Es exactamente lo que estás tocando. Entonces, alguien de la reunión le dice, pero vamos a ver, señor Margaritis, ¿cómo dice usted esto si ustedes mismos son los que se lo han cargado? Y no dijo nada. ¿Sabes lo que dijo? Dije, bueno, vamos a ver si con el... ¿Cómo se llaman estos viajes que hacen los jóvenes? Sí, el Erasmus. Vamos a ver si con el Erasmus conseguimos algo. Eso, os lo juro, eso lo escuché yo. A ver si con el Erasmus estos chicos adquieren una... Ese es el nivel, el nivel de pensamiento que tienen. Y detrás de todo esto, evidentemente, está la masonería, está una posición de la Iglesia, a mi modo de ver hoy ya, que no es aceptable, porque hay que plantar cara de una puñetera vez, porque el nivel de destrucción que ha tenido el defecto ese es tremendo. Pero bueno, en la Iglesia, que somos todos, a ver cómo salimos adelante de eso. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Pero, vamos a ver, ustedes son todos españoles, ¿sí o no? En el 1900... Tú también. En el 1900... El reino de Nápoles fue español. Adoptivo. Si el conde de Lemos fue virrey de Nápoles. No, pero... Hablando de identidad de Europa. En 1956 yo empecé a viajar por Europa. Y sobre todo con amistades alemanas. Toda Europa. Recorríamos cada verano, luego en la universidad. El sentimiento de ser europeo era fuertísimo.
muy fuerte. Fíjate que llegábamos a Inglaterra, que no era Europa, vamos, que todavía no estaba en la Unión Europea, y pues notábamos que estábamos fuera de casa nuestra. Yo vine a España en el 76 y me encontré en casa mía quizá más que en Italia. Eso, en serio. Y daba por descontado que España fuera Europa. Pero el sentimiento de Europa era muy fuerte, por lo menos en la juventud que yo frecuentaba. Universidad, en Firenze, sobre todo en Múnich, y luego más o menos se agregaban incluso suizos, que siempre han estado muy, y austríacos por supuesto, tal, austríacas. Entonces, ¿por qué no han trabajado sobre esta difusísima idea o sentimiento de ser europeo, que era muy fuerte? No lo han hecho porque no han querido, porque su ideología no se lo permitía. No, además que otra cosa números muy sencillos. La inmensa mayoría de la juventud europea no es de origen europeo. ¿No es? De origen europeo. Ahora. Pero entonces... Pero ahora no, pero hace 20 años. Hace 20 años tú te ibas a París y no veías una sociedad blanca. Mira, la última vez que estuve en París fue en el 95 y te digo la verdad, no vuelvo a París ni en foto. Pues ya te lo digo. Es peligroso. Ni para ver el Inter, vamos. París es peligroso. Yo quería, respecto a una de las cosas que he dicho al principio, que parece una pregunta retórica. No sé si hace falta. Vale. No hace falta. No hace falta. Vale. Que es para la máquina. Sí, pero creo que se me oye. No hace falta. Has hecho una pregunta retórica que para mí no tiene nada de retórico, que es, ¿pero quién nos gobierna? Y eso, yo creo que las claves de Europa y del mundo hoy hay que cambiarlas respecto a hace 25 años. Efectivamente, ¿quién nos gobierna? Yo no sé quién nos gobierna. O sea, yo no sé quiénes son mis representantes, porque nadie conocemos a nuestros representantes. Y es porque son los partidos políticos quienes eligen sus representantes ante nosotros. O sea, no somos nosotros los que elegimos representantes. No hay nada menos democrático que un partido político. Y un partido político se controla fácilmente por una única persona, y esa única persona, si vemos el presidente de España, el de Francia, Macron, que casualmente trabajó en mi empresa, que es de Alemania, esas personas han hecho sus carreras fuera de aquí, o han sido predestinados fuera de aquí. Con eso quiero decir que Europa, desde hace 25 años, ha habido un momento en que nos han arrebatado la soberanía a los países y no sabemos cómo ni cuándo. Yo no he votado toda la soberanía que tiene Europa para regular absolutamente todo de nuestra vida. Yo no recuerdo ese momento. Y para colmo, en España se agrava con que la soberanía que no está en Europa se la han quedado las comunidades autónomas. Y estamos en un momento muy difícil y muy crítico, porque efectivamente Europa, Van der Leyen y los comisarios tienen un poder tremendo, y ¿quién ha elegido a los comisarios? Yo ha dicho Máximo, y va a aparecer, tiene una gran habilidad, sobreviven durante 300 años. Yo estoy en la Unión Europea, a mí me han invitado a una charla allí, y la persona de la Comisaría de Comercio, que era un tío católico ejerciente, decía: Julio, yo aquí estoy señalado, y aquí la masonería campa a sus anchas. Aquí tenemos que andar con cuidado. Por eso no te extrañe lo de los crismas y lo de quitar el Belén de Navidad. No te extrañe. Siempre que haya alguna expresión anticatólica, eso es masonería pura y dura. Van der Leyen quitó lo de la felicitación de las Navidades, quitó el Belén de Navidad. Y no nos olvidemos, no hay espacios religiosos neutros. El espacio que abandona el catolicismo lo va a ocupar otra religión, llámese globalismo o llámese islamismo. Pero, y ya solo quería terminar para el mensaje, decir, vamos a quitarnos la venda de los ojos. ¿Por qué se fue el Reino Unido de Europa? Porque le quitaban la soberanía. No son el Brexit, que parece que eran unos malditos, se van porque ellos saben que allí Inglaterra, que es un país muy celoso de su independencia, le quitan su soberanía. Y vamos a Davos y Bilderberg, que son dos organismos internacionales con secretismo absoluto de la masonería pura y dura. La masonería de verdad, no los mindundis, que a veces hemos hablado de esto. Hay masones de rango bajo que son mindundis, pero la gran masonería, que su plan es gobernar el mundo
y su filosofía de gobernar el mundo, eso es Bilderberg y Davos. Y en Bilderberg y Davos son organismos que marcan la pauta. No se sabe lo que dicen ni las conclusiones que van. Los invitados son un grupo muy selectivo y no solo invitan al presidente que estaba, sino al que va a venir. Y solo hay que fijarse en quiénes van a esos organismos para saber quiénes son los elegidos. Yo a lo que voy es que Europa, yo soy europeo, tiene que haber un organismo europeo, pero hace ya unas décadas que arrebataron a las naciones la soberanía, dirigen nuestras vidas, se pretende el control y el orden mundial nuevo, pues eso, metiendo lo que quieren, reducir la población, la sexualidad no fértil, que nos muramos antes, que se reparta la agricultura en países del norte de África, que España sea un país de turismo, que Alemania sea una industria mínima. Todo eso está, yo me atengo a los hechos, no a las palabras, porque cuando oyes discursos yo ya no les hago caso, me limito a las pruebas, a las realidades, a los hechos. Y a lo que voy es que Europa está en un momento crítico, y estamos en un momento crítico, y por eso están saliendo grupos de ciudadanos euroescépticos en Polonia, en Hungría, en Italia. Y eso se debe a porque Europa le han desvirtuado y ya no sirve a los intereses de los ciudadanos, sirve a otros intereses que claramente pues son estos que apuntáis. Pero ahí no hay una contradicción en la última parte que tú expresabas, y es un poco lo que tú dices, que él dice, si queremos por un lado, ¿no?, que Europa sea el viejo imperio romano, una unión única, debe haber un jefe único, o sea, un jefe mayoritario. Entonces, después decimos, no, es que invade mi intimidad y mi gobierno, entonces me quejo de eso, entonces no habrá nunca un jefe mayoritario. Entonces, Europa nunca será la Europa que queremos que sea. A mí me gustaría hacer un comentario antes de que se me vaya, a la cabeza. Las referencias a Carlomagno, a los romanos, incluso a nuestro imperio, que yo creo que nuestro imperio, solo hay que ver el archivo de Indias para ver cómo duró 400 años prácticamente a base de papel. Pero es que hoy las cosas funcionan con supervisión electrónica permanente y control electrónico total permanente. Entonces, el nivel de autonomía que tú tienes, o sea, el nivel de injerencia posible para el poder hoy es un quantum jump diferente de lo que ha sido posible en ningún otro momento de la historia, en ningún momento de la historia. Y esto creo que obliga a revisar el paradigma de lo que es la ciudadanía y de lo que es el poder. Si no tenemos eso en cuenta, yo creo que nos vamos a equivocar porque caemos en una trampa saducea, ¿no? Sí, el gran hermano... Has tocado un punto fundamental. El gran hermano tiene mucha fuerza. Como digamos... Esto es tremendo. Y entonces, ten en cuenta, mira, por ejemplo, esto de la hay que ser el euro digital, etcétera, etcétera. Si tú eres un gobernante, tú eres gilipollas, y tú eres banquero, eres imbécil. Eso lo dije yo a Basagoiti. Pero porque son unos mandados. O sea, quien los gobierna no son los políticos. ¿Cómo estáis tragando esto si los siguientes que vais a desaparecer sois vosotros? Claro. El otro día aquí pasó una cosa rarísima. Le han avisado a Pedro Sánchez que no se le ocurra meter la mano en la fusión de la OPA hostil entre el BBVA y el Sabadell. O sea, ¿qué sentido tiene que alguien en la Unión Europea esté incentivando y apoyando un mandato del Banco Central Europeo que lo que quiere es tener el menor número de bancos posibles en Europa? Por cierto, en Estados Unidos hay 4.000 bancos. 4.000 bancos. En toda Europa yo creo que quieren llegar a 50 o 60. Vamos a ver. En Italia son 860. Italia pues todavía porque estoy sudando. Pero bueno, en España había 300 y ahora hay 30. Aquí en España hay 4.500 pueblos que hace ya varios años no tienen servicio bancario. Hay 8.000 pueblos en España. 4.500, 5.000 no tienen banco. Todo por internet, cada vez más. No tienes acceso a... Todo por autobús. Pero la pregunta, ¿por qué es eso? Porque se concentra el poder financiero en 4 manos. No, o sea, yo creo que eso es por diseño.
Claro. Eso es por diseño, pero no de los banqueros. Claro, a eso vamos. Yo con banqueros sí he hablado y son conscientes de que los siguientes en la lista son ellos. Claro. Son ellos Claro. porque en un sistema de banca electrónica, ¿el banquero qué función tiene? Decidir la concesión del crédito. Es que según Nada los más. bancos, Claro. el Amazon ahora mismo Que pueden se hacer convierte bancos. automáticamente en una decisión política, en un sistema controlado. Ya sabemos. Claro. O sea que Todo cibernético. Yo lo que quiero decir es que la Unión Europea no obedece a intereses de los ciudadanos europeos. Por ejemplo, esto de la banca, la Unión Europea aprueba normas para que el poder financiero ya no esté en manos de entidades financieras especializadas. Hoy Amazon, los grandes capitales pueden crear un banco. Y Amazon puede comprar el Banco Santander perfectamente. Hoy están dando préstamos las compañías de teléfonos, o sea, le están quitando el papel a los bancos. Déjame que cuente una cosa. En los años 90, Microsoft se dio cuenta de que podía convertirse en el banco más grande del mundo. Y hubo una reunión en el estado de Nueva York entre los grandes bancos del mundo y para llegar a un pacto con Bill Gates, para que no diese adelante los planes. Pero si tú defiendes a Europa, tú no permites que una empresa como Amazon o Google dé préstamos. Porque tú estás atacando al sistema financiero y lo estás debilitando en favor de grandes poderes económicos. Al mismo tiempo tienes por causa del retraso tecnológico, Europa no tiene ni una sola red social. Correcto. Correcto. Pero no, yo lo que quiero es que Rusia tiene su propia red social, China tiene su propia red social, hasta Ucrania tuvo V-Contact, un embrión de red social. En Europa no se le ocurrió a nadie tener una red social europea o les dijeron no te molestes. Por ejemplo, vosotros sabéis que en el espacio, el único país que ahora mismo está intentando ir al espacio es España, con el proyecto Miura. Los países europeos han abandonado el espacio. El espacio es los satélites, son las conexiones, son las telecomunicaciones, eso está en el espacio, ya no es un cable. Y Europa ha dejado de hacer eso, salvo unos locos en España que están ahí en Elche, que han hecho mandando un cohete y pretenden hacer para colocar satélites en el espacio. O sea, estamos perdiendo poder, pero intencionadamente. Yo lo que quiero decir es que somos ilusos, que estamos engañados, que tenemos una falsa creencia de que elegimos a nuestros representantes y no elegimos a nadie. Eso me alegro que lo digas porque es lo que decía yo en el tema. ¿Para quién trabaja esta gente? Eso es lo que yo estoy viendo, de que yo estoy viendo que últimamente hay una divergencia entre lo que es la Unión Europea en sí, la que hemos creado hasta ahora, la que hemos conocido, y las últimas elecciones que se están produciendo. Las últimas elecciones, sobre todo en los países del este, van en otra dirección contraria. Totalmente contraria. Es que vienen, ellos anti-europeístas. Es que ellos vienen hacia donde nosotros vamos y ya han estado, y entonces no quieren estar. Yo mi mensaje, perdonadme, es que no creemos que los dirigentes europeos son tontos, sino que saben lo que se hacen. No, pero lo que hacen es en contra. Pero están comprados. No es que sepan lo que hacen, es que obedecen órdenes. Claro. Que no saben lo que están haciendo, ya te lo digo yo. No tienen información, comenzando por el que tenemos aquí, para saber de qué está haciendo. En el tema de agricultura, cualquier tema que elijas, la agricultura, el poner los requisitos que ponen para cultivar, para la ganadería, eso es cargarse el campo de la ganadería. Pero para que se lo haga Marruecos. Es decir, yo estoy seguro que es que cualquier persona del campo con la que hablas es insostenible y además ya no hay generaciones que sustituyan a los ganaderos y los agricultores y eso está planificado. Y es que, y voy a lo que voy, que efectivamente estamos en una crisis terrible, que Dios escribe con renglones torcidos y algún día esto, por donde menos se espera, cambiará porque no pueden dominarlo todo y lo que quieren es reducir población, las inmigraciones. Esto viene además de Malthus y gente que decía que el mundo estaba sobreexplotado y que íbamos a ver mucha población, que es mentira, y que, bueno, metiendo miedo a la gente pues para hacer un nuevo orden mundial, si es su frase, el nuevo orden mundial. Y toques donde toques, yo veo el resultado. El resultado es quieren reducir población, quieren traer inmigración a España, que yo estoy a favor de inmigración quali, panamericana, no islámica y no oriental. Y el fin es reordenar el mundo que está gobernado por cuatro poderes, megapoderes, oligarquías norteamericanas, anglosajonas,
que son las que quieren Sí, se ordenar el puede mundo. incluso decir nombres, ¿eh? Rothschild, lo que Esos, a mí me gustaría decir algunos más, pero bueno. Por eso los chinos han dicho que tararí, y Hombre, los rusos claro. y los hindúes han dicho que tararí, Hombre, porque, claro, porque claro. no van a caer en esa trampa. Los BRICS. No van a caer en esa trampa. Estos nombres que has citado Esto es eso es la masonería, lo que tú estás a hablando. veces americanos y a veces suizos. No, Rothschild son más bien ingleses. Son parte Bueno, del mismo origen alemán, ¿eh? Origen alemán. No puedes Son judíos. identificar con un tipo del Midwest, en absoluto. No, Rothschild. Esos son familias que arrancan todas de en Alemania. Europa. En Alemania. Y en todas muchas de y- Francia, Sí, Alemania. sí, Francia, claro. Alemania, claro. Los Friburgo y toda esta gente, Claro. sí, yo he conocido algunos de ellos, Claro. son familias de 300, 400 años que hoy están en Europa, como antes muchos estuvieron en Argentina y como otros antes estuvieron en Ucrania, en Kiev. O sea, esos son familias. Pues esos son los que tienen más dinero del mundo y yo creo que son los que manejan el cotarro, por hablando así. Hay una Por la masonería, oligarquía, etcétera, Bueno, etcétera. pero una de todas oligarquía formas, financiera que quisiera hacer un inciso. son 20 Nosotros, familias. Básicamente nos somos todos, tenemos un background muy parecido todos, conocimientos muy similares y ahora que estamos retirados tenemos tiempo y lo único que podemos hacer. Yo siempre me he preguntado de estos grandes poderes que hay ahora, ¿verdad? Económicos, ¿no? Como la empresa de Google y Amazon. ¿Estas qué tal se llevan con esta gente del nuevo orden mundial? ¿Van en la misma dirección? ¿Tienen relaciones? Mire, yo he pasado mi ¿tienen vida, simpatía entre he ellos? pasado mi vida en el mundo de la informática. De hecho, yo el primer año de carrera ya tenía que resolver problemas con una computadora. Una de las dos que había en España, una estaba en Deusto y otra estaba aquí en la Compro. Todos estos sistemas son muy efímeros. Tú no vas a ver, tú no ves hoy en los 20 de Wall Street o el Dow Jones, no ves una compañía entre las 50 primeras que tenga más de 40 años. Y estas compañías dentro de 20 años no existirán. No existirán o no tendrán la estructura de poder que tienen hoy. Porque es un mundo muy volátil, ¿no? Entonces, yo creo que les permiten hacer una cantidad ingente de dinero porque van a morir pronto y luego vendrá otra. El sistema funciona a través de generar mucho dinero. Hay un sistema No, es un sistema, abajo, por encima. es un sistema permanente. natural, no es dirigido. No es dirigido porque si tú diriges la innovación, la jorobas. La innovación o surge espontánea y florece o no. Pues, hay una cosa, mira, esto no es una cosa nueva. Esto lo escribió Hayek. Y es muy importante. No hay forma humana como un grupo de superdotados tenga más capacidad intelectual que 2 millones de personas pensando en libertad. Por eso las sociedades se estructuran de forma que se limite la libertad de los millones de personas, y que se pueda seguir perpetuando el modelo de liderazgo de que yo soy un genio y tú eres un gilipollas. Es que eso es rotundamente falso, y lo explica Hayek en un libro que se llama The Constitution of Liberty. Tiene uno pequeñín que es Camino de Servidumbre, pero yo os recomiendo que cojáis el gordo, que es una preciosidad de libro, es donde se ven todas estas cosas en realidad. Entonces, y por eso es lo que estaba diciendo yo en aquel momento. Son muchos grupos como nosotros, cada uno de nosotros trabajando sobre esto, donde se crea la revolución cultural que puede por lo menos poner piedras en el camino de esto que se está moviendo. Mira, a mí hace 20 años me vino, cuando yo estaba en el sector seguros, me vino un tío de Alemania, un Quijote alemán que estaba recorriendo Europa. Creía que crear a nivel europeo una agencia de valoración como Standard & Poor's and Fitch, que decía, son norteamericanas. Y el poder que tienen esas agencias es de arruinar una empresa o un país, simplemente cambiando la calificación. Y él decía, no podemos aceptar eso, porque hoy en día el Banco Santander, si a ti te bajan de BBB+ a C1, los inversores del Banco Santander desaparecen. Digo el Banco Santander, el Reino de España o la República Griega. Entonces él no lo consiguió, claro, decía, el que esté en manos de ese poder que tienen dos familias, de dar credibilidad o no
al sistema financiero español, a un país, a una empresa, es un poder tremendo. Y tú fíjate, eso como una cosita de las muchas que hay, ¿no? Pero eso es una, pero es que cógete, por ejemplo, el que BlackRock tenga un 5 o un 8% de cualquier... Oye, si eso debería estar prohibido, porque entre otras cosas tienes secretos a tu disposición a través del Consejo de Administración, secretos de competencia. Se cargan un país. BlackRock no se carga el sistema mismo. Exactamente. El sistema mismo se desaparece porque, claro, tienes encima un pulpo con los tentáculos en todas las partes. Y eso es como aquella película de los Beatles, de Yellow Submarine. No sé si os acordáis que el submarino iba chupando todas las cositas y un día se cogió la cola y se chupó a sí mismo y desapareció sin darse cuenta. Bueno, pues esto llevándolo un poco al límite, ¿no? Pero yo lo que quería recordaros es que es un poco responsabilidad de todos nosotros, que todos tenemos las mismas capacidades para expandir esto, como habéis hecho este grupo, 25 más. Una pregunta, siempre al ser humano le es placentero echar la culpa al otro. La culpa es de unos grupos superpotentes, de los gringos, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que no nos gobiernen, no nos dominen? Bueno, pues eso es lo que estamos queriendo decir, que por lo menos comenzar plantando cara de alguna manera. Primero tomar conciencia. Hay una cosa que habéis dicho que es importantísima y es una diferencia fundamental entre el sistema de elección de candidatos del mundo anglo y el nuestro. Los candidatos anglos los eligen en cada circunscripción. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Esa es la verdadera democracia. No es la solución perfecta, pero es, desde luego, es más democrático que lo que tenemos. Que un sistema como el nuestro, donde un partido político es una cosa muy barata de comprar, además. Claro, totalmente. O sea, compras a Begoña y se ha jodido. Y dice, oye, Begoña, te compro una isla en el Caribe, chica. Y ya está. Además, es absurdo y pasa en muchas partes del mundo de que el presidente del partido escoge la lista. Desde el primero hasta el último está, y tú votas lo que te diga yo, y yo lo que no son a quien estoy obligado. Si es que la identificación de democracia con partidocracia es absolutamente funesta, ¿no? Hoy la democracia, bueno, para empezar, desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista ya de sustancia, hoy en el mundo de las redes sociales y con las capacidades de manipulación que existen y la falta de formación de toda la juventud, por supuesto, y bueno, y de más arriba, hoy sostener que las instituciones que se sientan en el Parlamento representan al pueblo es una auténtica, es para tontos, es una ficción absoluta porque se maneja, pero no le echa la culpa luego a Putin que está manejando, manipulando todas las elecciones. Oye, pues entonces estáis reconociendo que la democracia inorgánica es un disparate absoluto hoy. Yo no sé si en otro sitio, pero y luego ya pensar que todos los países les puede ir bien lo que a los anglos les puede ir bien, a ellos no les ha ido mal. Bueno, ya tampoco, pero bueno, les ha ido bien. Pero ya pensar que países, por ejemplo en España, en que no existe comunión, no existe todavía coincidencia en los 4 o 5 temas fundamentales y hay una polarización absoluta. Unos odian a la patria y otros la aman. Unos odian a Dios y otros se basan en Dios. Unos odian al ejército y otros lo aman. Unos aman la historia y otros les repugna. Pues, entonces, así como es la nación, con un capricho, claro, si no hay nada que hacer. Bueno, pero entonces este es uno de los problemas actuales. Quiero decir, el asunto este de considerar que la democracia es un partido, jamás incompatible. Franco tuvo el poder que ha tenido, que tiene ahora, ¿para qué es? Por 4 años, no era vitalicio. ¿Tú crees que el poder que tiene un presidente ahora mismo, Sánchez, o el Rajoy, el anterior, lo tuvo un... Porque es más fácil manejar a las masas ahora mismo. ¿No? Ahora mismo es más fácil... Yo más, porque te he dicho, las redes sociales, la manipulación, la televisión absoluta... Es que no tiene responsabilidad. Si no hay una elección directa de representantes, no hay responsabilidad. Hay que decir que en Estados Unidos no hay partidos políticos. En Estados Unidos hay organizaciones electorales que se forman cuando hay elecciones. Pero tú no puedes ir a la sede del Partido Republicano Demócrata porque no existe. Y aquí existe una estructura fija que se llama partido político, que es una casa de funcionarios al servicio del partido, financiar los sindicatos. Adelante. Eso está creado así. Vivimos tiempos recios. Tiempos recios, sí. Tiempos recios, menos mal que ya nos podemos... Ahora lo libramos nosotros. Pero les saldrá mal. Pero el tema de los partidos es un tema importante. Es un tema importantísimo. Ahí, si lees en el libro este de Tocqueville, que tiene ya, va a hacer 200 años. Sí. Bueno, va a hacer, en la última parte del
La democracia en América, el cuarto libro, son 2 volúmenes, el cuarto libro tiene 70 páginas. Que en España se publican los 4 juntos, pero en Francia se publican las 70 páginas como separata y se llama El despotismo democrático, que es la etapa final, según nunca llegamos, cuando leemos Santo Quevedo nunca llegamos a la última, pero él ya preconiza que la última etapa de los países democráticos es la etapa despótica. Y luego está la otra cuestión, que la Constitución americana son 10 páginas y la palabra democracia no aparece en ninguna de ellas. Aparece gobierno representativo, que no sé si... Pero bueno, que quiero decir que estos son discusiones importantes, pero tampoco son centrales, ¿no? Yo creo que mucho mejor y más grave, por ejemplo, es leer la uniformidad de nuestra prensa. Es de asustar. Es de asustar, ¿no? Siguen un patrón. Los periódicos siguen un patrón, las televisiones siguen un patrón, y lo que tenemos que saber es uno en cada ser bando y conscientes. cada uno sigue el patrón de cada bando. Y lo que decía yo en la charla, el primer aviso que recibimos de von der Leyen es que nos lleva a los tribunales porque no tenemos ningún mecanismo de censura en las redes sociales. O sea, que fíjate tú, o sea, que van por delante. ¿Y quién elegirá a esa señora que manda tanto? O sea, Pues ¿cuándo entre la el hemos Partido votado? Popular y el Partido Socialista. ¿Cuándo? Claro. Después de fracasar en 2 ministerios en Alemania, la promocionan, cosa típica. Cuando te promocionan es que no lo has hecho en ningún lado. Lo que no sé quiénes la promocionan. ¿Quién es el...? Pues entre el Partido Popular y el Partido Socialista deciden que ponemos a von der Leyen. Y von der Leyen pues está manejando ella solita ahora. Sí, pero... Yo creo que... La verdadera democracia es que tú eliges a tu representante claro. y sabes con nombre y apellidos quién representa en Madrid, en Villalba, es decir, tiene cara y ojos. Si elegir una marca... Eso es lo que, de alguna forma, hay un tal Rubén Gisbert, no sé si os suena, que lucha por eso. Aunque le han querido meter, él no se quería meter en política, no sé si al final, bueno, a que le están persiguiendo por todos lados. Claro, porque están cagárselo en cuanto tenga un patinazo en una pared. ¿No tiene los socialistas un grupo propio? No, vamos a ver. O ya No tienen grupo propio nadie. todos, Sí, pero hay una frase de González Pons que salió en la prensa no hace mucho, que dijo: si votamos juntos el 88% de las veces, pues sí, yo no votaré nunca al Partido Popular para que me Claro, es que voten. al final son lo mismo. A A nivel Es que, europeo son lo curiosamente, mismo. el que podría estar sacando mileage de este asunto, que es Abascal, te ha caído como un muerto, no ha dicho nada. Es que yo me ponía lleno de autobuses simplemente poniendo la frase de González Pons. Esta es gente que te representa, si no da foto. Pero Abascal no lo está denunciando continuamente. De que están de acuerdo en Bruselas. Bueno, es verdad que en Bruselas... El PP y el PSOE están en Bruselas a partir de un Es verdad que Vox en Bruselas ha remetido contra von der Leyen, me parece. ¿eh? Me parece haber visto algún vídeo sobre eso. Pues ojalá. Bueno, aparte está denunciada por el tema de las vacunas, del pelotazo que pegó ella con su marido, que son los 2 médicos, y bueno, la falta de transparencia, pero al final es verdad que yo creo que es intocable. Es intocable. Pero habláis de cosas muy altas, ¿no? Y yo sé lo que me parece, ¿no? Lo que me preocupa, ¿no? ¿Cómo manejo yo a la gente? No, somos ricos, digo ricos entre comillados. ¿Cómo vamos a progresar si tenemos casi de todo? Y lo que menos nos preocupa es los valores que habéis dicho de libertad, de cristianismo, es igual. Entonces, creo que nos manejan de esa manera. Me van recortando libertad, pero me permiten tomarme otra cerveza. Entonces, digamos, yo me tomo una cerveza. Mientras tengas el estómago lleno no va a haber restricciones. Mientras la gente tenga para comer no va a haber revoluciones. Un hermano, ¿no? Que la crisis, me lo explicaba, decía, mira, la crisis son los 50 años. Si tú tienes 50 años y tú eres